Hay poquita, pero... Ivana, ¿cómo te puedes ver? Los proyectos en la torna de... Sí, no, también. Realicé el examen, salió negativo, pero el genetico igual le va a hacer otro examen, niña. Examen tras examen. Hay que descartar todo lo... ¿Está fallando el internet? ¿No? Oye, la Sarita dijo que ahí tenía tu sandía, que tenía raíces ya. Pero ahí las tienes, digo, No, la instalación tiene. No, lo que pasa es que no me salía a cuenta. Vendemos muy poco como para ir a buscar para allá. Por eso no pasó nada después con el auto. ¿Qué pasó? Un auto, se bajaron 4, o sea, se bajó uno, venían 4 en el auto y después se... Muy buenas tardes, Buenas tardes. vecinas y vecinos de la Plaza Germán Resco de San Joaquín. Les doy las gracias por esta invitación. Permítanme en primer lugar presentarme. Mi nombre es Josué Albert Ormazábal Morales. Yo profesionalmente hablando soy abogado. Me titulé en el año 2010 y mucho tiempo antes de eso yo me involucré en las causas sociales aproximadamente en mi adolescencia. Partí siendo voluntario por la Marcha por la Paz Mundial, la no violencia. Y durante toda mi vida he estado siempre trabajando en territorios, conjuntas de vecinos, organizaciones, ONG, y mi tema como bandera de lucha tiene que ver con la protección de las minorías. Es curioso, pero si uno lo piensa, las minorías resultan ser, al final de cuentas, la mayoría. Porque se entiende minoría esos grupos que son segregados, ya sea por condiciones etarias, por ejemplo la tercera edad, los niños, ¿cierto? También por razones de carácter étnico, como los migrantes, los pueblos originarios, las personas que tienen capacidades especiales, ¿cierto? Incluso se puede hablar de minorías por factores de carácter intelectual, ¿cierto? Hoy en día estamos hablando de las opciones sexuales, de la identidad de género. Todas esas minorías tienen un común denominador, que son los derechos humanos. Sin embargo, los derechos humanos en Chile están tratados de una manera bastante débil, muy débil, ¿cierto? Para entender esta situación hay que pensar que Chile como Estado tiene una legislación que viene como herencia de lo que impusieron los colonos, ¿cierto?, cuando llegaron a Chile, los españoles, y trajeron una tradición jurídica. Esa tradición jurídica no es casual, que tiene un formato de diseño, ¿cierto?, que es el mismo que tenía, o muy parecido al que tenía, por ejemplo, Luis XVI, que es un gobernante que ustedes sabrán, representa la época del despotismo ilustrado. Después viene, ¿cierto?, la Revolución Francesa, tenemos a Napoleón. Todo ello generaron una forma de concebir al Estado siempre como una pirámide, donde el líder se rodeaba de un grupo, y ese grupo generaba una figura que se llaman los alcaldes, que no eran algo muy diferente a los señores feudales, o sea, líderes de una tierra, y se entendían directamente con los pobladores para transmitir las órdenes que venían de la cúpula, ¿cierto? Desde esa perspectiva,
Ese es como el formato autoritario de diseñar al Estado, y por ende las leyes que se dictan tienen que reflejar de alguna manera esa concentración del poder del Estado en manos de algunos para mantener al resto bajo control. La teoría tradicional dice que eso se hace por nuestro bien, por el bien común. Hay teorías que hablan del contrato social, una teoría bastante extraña que yo como estudiante de Derecho nunca la terminé de entender, porque dice que desde el momento en que nosotros nacemos y nos integramos en la sociedad, aceptamos tácitamente estas reglas de juego. Que nosotros en nuestra libertad, al no oponernos a esta situación, la estamos aceptando y nos obligamos libremente a ser obligados por otro a actuar conforme a lo que ese otro dice. Es de verdad una teoría que se usó por mucho tiempo, que en algún momento puede haber tenido sentido, pero desde el momento en que comienza la gran debacle del siglo XX, con las grandes guerras, la primera y la segunda, empieza a surgir una respuesta que demanda una revisión profunda de este tipo de dogmas que han mantenido el status quo, la forma de organización social. Esas normas que empiezan a surgir a propósito de la guerra nacen de convenciones internacionales que se conocen como tratados de derechos humanos. Pero ahí opera un elemento muy complejo, porque están pensados desde una lógica que se contradice completamente con la lógica jurídica que teníamos hasta antes de eso, ¿cierto? Entonces, cuando empiezan a llegar los tratados internacionales a los derechos internos, estos tratados internacionales vienen pensados para que el Estado funcione ya no como una concentración de poder, sino como un garante de derechos. Y el problema está en que, por ejemplo, podemos usar el ejemplo de los derechos del niño. ¿Cuándo se ratifica en Chile la Convención de los Derechos del Niño? ¿Alguien de ustedes sabe? Tú que eres menor de edad, ¿me podrías decir desde cuándo para Chile la Convención Internacional de los Derechos del Niño es legislación obligatoria? 1990. ¿Saben ustedes que en 1990 se ratifica la Convención en Chile? Cuando lo ratifica Brasil, al año siguiente Brasil modifica su constitución e inserta sendos artículos que obligan al Estado a tener un ítem especial de presupuesto anual para la protección de la infancia en ese país. Sin embargo, nosotros ratificamos la convención y pasaron décadas antes de que se hicieran pequeñas modificaciones a la ley chilena. A eso me refiero yo con cómo colisionan las herencias jurídicas que vienen diseñadas desde un formato autoritario, tan autoritario que incluso es anterior a la Revolución Francesa, con la forma de pensar los derechos humanos a partir de los tratados internacionales. ¿Por qué es importante que sepamos esto? Porque hasta el día de hoy en Chile, ¿qué creen ustedes que prima? ¿El modelo, cierto, garantista de derechos humanos o el modelo autoritario de concentración del poder? ¿Qué piensan? ¿El autoritario? Absolutamente, el modelo autoritario. ¿En qué notamos, cierto, este autoritarismo? Bueno, sabemos que en la época de la dictadura se reforzó ese modelo, y lo que transmitió una vez que salió fue una constitución que tenía un hiperpresidencialismo, mecanismos sumamente débiles y casi ridículos de control del poder del Ejecutivo por parte del Legislativo, ¿cierto? Tenemos una casta que está integrada por el Poder Judicial, que la verdad es casi como que fueran miembros de otro país, los integrantes de este Estado, ¿cierto? Porque la queja ciudadana es que a diario lo que vivimos los chilenos es maltrato y violencia simbólica por parte de las autoridades públicas. Cualquier funcionario público va a usar su cargo, ¿cierto?, en beneficio de lo que él cree que su jefatura esperan de él.
Eso se llama burocracia y violencia simbólica. No hay posibilidad de interpelación de la ciudadanía a los cargos públicos. Y ni que hablar de cuando estamos hablando de integrantes de las policías, las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, el legislador y el propio presidente y su ministro. ¿Cierto? Todos ellos están fuera del universo que nosotros podemos controlar como ciudadanos. Y eso no tiene lógica. Tal vez la tuvo en la época del absolutismo, pero hoy día, cuando todos los estados se autoproclaman constitucionales, estados de derecho pseudo-democráticos, no tiene razón de ser que la ciudadanía tenga que acatar sin más cada uno de los dictámenes, desde un funcionario incluso de menor jerarquía hasta lo que manda el propio presidente sin que pueda decir nada al respecto. Eso es lo que esta Constitución, casi todos los candidatos que nacen desde el movimiento popular, van a intentar impedir que siga ocurriendo. ¿Cómo? A través de un mecanismo que se llama democracia directa, participación ciudadana, transparencia de la gestión pública y control político de la ciudadanía respecto de las autoridades. ¿Cierto? Cuando eso se produzca, recién ahí vamos a poder esperar que los derechos humanos, ¿cierto?, que ya están reconocidos en la Constitución, algunos de ellos, empiecen a ser de verdad respetados. ¿Por qué? Porque lo que hoy día tenemos es que, como yo les explicaba, existen dos derechos: el derecho tradicional y el derecho a los derechos humanos. Y como están formados abogados, jueces, políticos y en general funcionarios públicos sobre esta lógica del autoritarismo, cada vez que usted reclama de un derecho humano termina no pudiendo ejercerlo. ¿Por qué? Porque la interpretación que hace el funcionario público es autoritaria. Entonces, si no se trabaja un mecanismo consagrado en la Constitución que obligue a ese funcionario a responder cuando imponga, ¿cierto?, a través de sus resoluciones, un acto que lesione sus derechos, si no se establece ese mecanismo, la declaración que tenga la nueva Constitución de los Derechos de la Ciudadanía no va a tener ningún efecto, porque van a seguir interpretando a la hora de decidir de manera autónoma. ¿Cierto? ¿Cómo podemos dar vuelta la mano, ¿cierto?, al destino en esta materia? En otros países se han dado experiencias, ¿cierto?, de asambleas constituyentes. Las asambleas constituyentes son integradas principalmente por la ciudadanía a través de mecanismos de democracia directa, no representativa. Directamente se organizan, hacen cabildo, hacen propuestas, se sistematizan y se construye una carta de gobierno, ¿cierto?, para esa nación, una carta constitucional que va a trascender los distintos gobiernos que vengan, imponiéndole reglas a la gente. En nuestro caso no va a ser así porque no se nos dio la posibilidad. El llamado Pacto por la Paz es bastante tenue, como en Chile en general ocurre, porque nos ponen un rayado cancha bien complejo. Sin embargo, aún así, por lo menos es mejor que seguir con la Constitución que tenemos por el autoritarismo que ya les expliqué. Entonces, si nosotros miramos como ejemplo el sistema, ¿cierto?, escandinavo, si miramos ejemplos de democracia directa como los cantones suizos, si miramos lo que ha pasado en América Latina con algunos de esos países que han logrado tener nuevas constituciones, por ejemplo Ecuador, vemos que la figura estatal de la organización que habla del poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, que ese modelo matriz que yo les decía está diseñado desde una cosmovisión autoritaria, ha sido modificado radicalmente. ¿Por qué? Porque utilizando mecanismos de participación ciudadana vinculante, han puesto, por ejemplo, al lado del Ejecutivo un Consejo Ciudadano compuesto por personas electas por elecciones populares, a las cuales el Ejecutivo le rinde cuenta antes de ejecutar una determinada política. Ese mecanismo de participación ciudadana, control social y transparencia
generó un consejo, en el caso del Ecuador, que tiene estas facultades que yo les señalo. Ese consejo está además facultado para coparticipar con el Ejecutivo en la designación de autoridades públicas, por ejemplo, ministros, los que van a presidir la Corte Suprema. Entonces, ahí ya no gobierna solo, gobierna acompañado y supervigilado por representantes del pueblo. Ese mecanismo se puede extender como comité ciudadano a todas las demás instancias donde funcionan los servicios públicos y los poderes de nuestro Estado. Y esa va a ser una de nuestras propuestas, que hayan comités representativos de la ciudadanía vinculantes. Y ustedes van a decir, pero ¿qué pasa si ese funcionario, por ejemplo, un jefe de servicio, no hace caso a este consejo? Ahí viene la función de control de la gestión del Estado. ¿Y cuáles son los sistemas de control? Yo ya les dije, una forma es cuando el Parlamento controla al Ejecutivo, pero en Chile, bajo esta Constitución, las facultades son mínimas, ¿cierto? ¿Cómo controlaríamos nosotros, cierto, a un diputado? ¿Cómo controlamos a un juez? No hay mecanismos que hoy día estén en uso y que satisfagan nuestras necesidades. Si bien es cierto, algo de eso se contempla en la Constitución, en la historia ha demostrado que resulta sumamente débil. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Que un juez tenga facultades para juzgar a los funcionarios públicos que se han denunciado, ya sea por estos consejos ciudadanos, porque está haciendo uso y abuso de sus poderes, ¿cierto? Porque está cometiendo delitos contra la ciudadanía, porque está violando los acuerdos que hizo en su programa electoral si fuera un diputado, por ejemplo. ¿Ya? Cuando esas situaciones se produzcan, ¿qué es lo que proponemos? Que se lleve a la justicia, pero no a cualquier justicia. Un juez del Poder Judicial va a estar encargado de sustanciar el proceso, o sea, tramitarlo, pero también bajo la supervigilancia de un comité ciudadano, como ocurre en Estados Unidos con el jurado. Y ese jurado dictará sentencia respecto a este funcionario denunciado. En la próxima Constitución, si nosotros conseguimos que los votos nos avalen para entrar a la Convención, vamos a pedir que se instale el derecho de revocación de funcionarios públicos, ya sea como respuesta a una sanción por estos procedimientos que les digo, o, si fuera del caso de cargos de elección popular, por previo convocatoria de la propia ciudadanía que la elige, con porcentajes que sean lógicos, un 0, algo por ciento, un 1%, no un 2/3. O sea, si por ejemplo un diputado hace negocio con una empresa que daña el patrimonio natural de la región, se organiza la ciudadanía por un porcentaje X de firmas, se levanta una acusación y se le llevará un procedimiento que pretenda su destitución. ¿Por qué? Porque violó el pacto programático que él hizo con la ciudadanía que lo eligió al momento de las votaciones populares. Esas son formas de democracia directa, de participación ciudadana, que vamos a intentar insertar en las distintas instancias que sea posible. Se va a requerir recursos, pero esos recursos se van a poder obtener si replanteamos, por ejemplo, la relación que tiene el Estado con los bienes nacionales, con los recursos naturales. La nacionalización de los recursos naturales es una pieza clave, y ustedes saben que hay países de América Latina que han logrado avances significativos para salir de la pobreza desde el momento en que se emanciparon de la hegemonía que tenían compañías transnacionales sobre sus recursos, ¿cierto? Esas compañías existen hace mucho tiempo y están organizadas y asesoradas por los mejores consultores del mundo, y tienen incluso un nombre técnico que es depredadores financieros, y no solo actúan en Chile. América Latina entera está permanentemente asediada
por estas empresas, como el mercado del agro, ¿cierto? Quisiera referirme también a otro punto. Hablábamos de cómo le ponemos, ¿cierto?, disculpen la expresión, el cascabel al gato en materia, ¿cierto?, del poder del presidente, sus ministros y de los servicios públicos. ¿Qué pasa con el legislativo? Les propongo la siguiente idea. Nosotros tenemos un legislativo que está integrado en este momento por aproximadamente 200 personas entre el Senado y la Cámara de Diputados. Ellos representan cada uno aprox un sueldo que va de 7 a 10 millones de pesos. Y en gastos de gestión, porque como no son especialistas en sus respectivas materias, necesitan asesoría, estudio y etcétera, pueden gastar de 10 a 25 millones. En los casos de los diputados aproximadamente 10 millones más, y en los casos de los senadores 22, 23 millones. O sea, un senador le cuesta al país 30 millones. Son 200 personas, saquen la cuenta. Entre 20 a 30 millones por cada uno, ¿cuánto se gasta el Estado por un legislativo? Que además tiene un problemita que nadie ha develado. ¿Qué requisitos se necesita para ser diputado? 18 años, cuarto medio. ¿Cuántos diputados jóvenes tenemos? No son pocos. Una persona con 20 años ganando 10 millones de pesos mensuales sin tener ni siquiera que haber demostrado que fue capaz de terminar una carrera. ¿Les parece eso justo a ustedes? Ya, me podrán decir, pero es parte de la democracia. Sí, pero la ciudadanía paga el costo, no solo económicamente, porque no son expertos en las materias legislativas. Entonces, ¿qué es lo que nos falta a nosotros? Tenemos que tener una democracia que eleve las exigencias a través de la cultura de la meritocracia. Si tenemos 16 regiones actualmente y en el Parlamento funcionan aproximadamente como 20 comisiones permanentes, ¿qué pasaría si cada región elige 20 diputados? Un especialista para cada comisión. Ustedes van a decir, pero eso me lleva de 200 a 320 integrantes del Parlamento. Pero ojo, le bajamos el sueldo a 4 millones, que es lo que gana un profesional exitoso en Chile de clase media, a todos los integrantes. Y la asesoría las pedirán en conjunto en cada comisión. No cada uno gastando 10 millones, 20 millones sin rendir cuenta. Se ahorra dinero y elevamos la calidad de la legislación. Porque para poder postularme a una elección en una región, yo voy a tener que elegir una comisión. Comisión de Seguridad, Comisión Constitucional, Comisión de... las comisiones de Derechos Humanos, ¿cierto? De Hacienda, la que sea. Yo voy a tener que demostrar o ser experto porque tengo 20 años trabajando en ese campo, o soy un profesional con trayectoria, título, diplomado, lo que sea. Y en cada región habría un comité que examine a estos candidatos bajo la supervisión del CERVEL. Y ese comité sería compuesto por los expertos regionales de cada materia. Entonces los que quieran postular a diputados para integrar este nuevo Parlamento, primero pasan por el sedazo de un examen de calificación. Los 3 mejores van a la elección y la ciudadanía elige por voto popular de esos 3 mejores al candidato que los va a representar en esa comisión en específico. Tenemos 320 diputados a menor costo, con mayores garantías de que conoce el tema por el cual va a legislar, ¿cierto? Y van a haber también mecanismos de transparencia ciudadana en la cual las comisiones tengan que licitar las asesorías que necesiten, rendir cuenta de los presupuestos hasta un monto que esté acotado previamente por acuerdo del propio Parlamento o tal vez desde la propia Constitución. Ahí habría que ir macerando esta idea. Respecto al Poder Judicial, yo propongo ideas similares a las que ya he mencionado, como por ejemplo
que los jueces puedan ser denunciados como un recurso de protección extraordinario. Hoy día los derechos humanos de las personas que están en el artículo 19 tienen recursos de protección y recursos de amparo. El recurso de protección es una figura bien extraña. ¿Por qué? Porque no todos los derechos de la Constitución están primero considerados como derechos. Muchos son simples libertades, como la libertad de trabajo. Pero no me aseguran el derecho al trabajo. Me aseguran la libertad de contratación, para que yo elija libremente. Pero ¿puedo elegir libremente si no tengo título? Si no tengo un apellido, si no tengo ciertos parientes dentro de esferas de poder. ¿Está realmente la persona en condiciones de elegir el trabajo que quiera o agarra lo que puede? La mayoría de los chilenos agarramos la pega que nos den. ¿Ah? Eso debiera cambiar y consagrarse un derecho al trabajo. El Estado debiera tener la obligación de planificar cómo producir más trabajo. La industrialización y la nacionalización de nuestros recursos serían fuentes de trabajo. Hay un autor internacional que ha dicho que el discurso neoliberal se sustenta sobre una estrategia de recortar a propósito los recursos estatales, diciendo que no alcanzan para con ese pretexto darle cabida a las empresas dentro del mercado. Si yo corto el presupuesto, no se van a satisfacer todas las necesidades y tengo el pretexto para que las empresas asuman el control. ¿Cierto? Pero yo les decía, volviendo al tema, ¿cierto?, del Poder Judicial, que hoy día el Poder Judicial dicta normas que también tienen un dejo de autoritarismo. No siempre, ojo, yo no estoy diciendo que todos los funcionarios públicos, ni todos los jueces, ni todos los diputados. Estamos hablando del sistema y de los vicios que tiene, no de las personas. Pero cuando hay jueces que funcionan abusando del sistema, se pueden dictar sentencias autoritarias y no responden ante la ciudadanía, muchas veces porque o el procedimiento es reservado, no se puede ventilar porque hay violación de la privacidad de las partes involucradas en el proceso, ¿cierto? O porque ponemos un reclamo, pero el reclamo, ¿cierto?, puede ser desestimado por las instancias autoritarias, o sea, por las autoridades superiores que están a cargo de ese juez. Entonces vamos a pedir que se regule un recurso de protección extraordinario que irá a ser conocido por ese mismo juez que yo les decía. Ese juez que va a tener al lado a un comité ciudadano y quien va a dictar la sentencia va a ser el comité ciudadano, no el juez que tramite la causa. Entonces, lo que requiere nuestra nueva Constitución es ir abriendo espacios para participación ciudadana vinculante en las distintas islas. Por último, en materia de derechos humanos, yo partía diciendo que tenemos una carta que consagra derechos, pero que colisiona en su aplicación por todas estas falencias que yo les he comentado. Una de ellas es la lógica autoritaria con la que quien toma las decisiones termina resolviendo a favor de los intereses del Estado y no de la ciudadanía. Sin embargo, la experiencia en otros países ha permitido que, para acotar más aún esa gran brecha de autoritarismo que se puede presentar en estos procedimientos, se establezcan garantías, derechos establecidos en la Constitución, diferenciados según el tipo de sujeto. Por ejemplo, los derechos de las personas menores de edad, niños, niñas y adolescentes. Un listado de derechos reconocido en la Constitución que piensa específicamente en esa materia. En ese punto, yo como abogado de familia quiero proponer una norma, ¿cierto?, que establezca el derecho de todo niño a que el Estado proteja la continuidad de sus relaciones afectivas con los adultos relevantes en su crianza, sean o no parientes. ¿Por qué razón? Porque existen muchos niños en Chile que por distintas razones
terminan siendo criados por personas no vinculadas sanguíneamente. Por ejemplo, yo me caso con una mujer con un niño y ella fallece. Y yo crié a ese niño durante 10 años. Pero cuando ella muera, lo puede reclamar el padre biológico. Sería lógico para el niño, de no haber visto un padre durante 10 años, que venga y porque murió la mamá, se lo quiten al padrastro. Eso hoy día no está reconocido. Hay instituciones que podrían ayudar, que se llaman las guardas, y están en el Código Civil. Pero esas guardas pueden ser elevadas a nivel constitucional como un derecho, no como una posibilidad para estas familias. ¿Cierto? Pasan muchos casos que muere la madre del niño y se queda la abuelita acá. Y viene el papá y se la quita la abuelita. ¿Ah? Un papá ausente. ¿Y qué pasa si ese niño quedó con una herencia de la madre al fallecer? Hay un doble estímulo para que el padre quiera asumir el cuidado personal, porque podría acceder como administrador de la herencia de ese niño. Ese tipo de cosas no pueden ocurrir. Y eso pasa porque en Chile no tenemos buena legislación en temas de esta naturaleza. Por último, y para ir ya cerrando y ofrecerles la palabra, pensemos bien que la Constitución de Ecuador tiene 400 y tantos artículos, mientras que la francesa tiene aproximadamente 140. La nuestra menos de 200, aproximadamente. Desde esa perspectiva, uno se pregunta por qué los estados optan por distintos formatos de constitución. Y eso tiene que ver con una pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Qué creen que debe hacer la ley? La ley debe reconocer situaciones, regularizar situaciones, o debe proponer cambios de situaciones en la sociedad. ¿Cómo funciona? ¿Funciona a posteriori o funciona de manera previsora? Un buen derecho funciona en ambos sentidos. Cuando las cosas ocurrieron y la ciudadanía cambió, el derecho debe reconocer ese cambio y legitimarlo, ¿cierto? Pero también, si la ciudadanía está yendo hacia una dirección que pueda ser perjudicial para la nación, la ley puede reconducir eso, ¿cierto? Y prohibir ciertas conductas, orientar un nuevo cambio social. En esos sentidos, ¿cierto?, nuestra ley falla. ¿Por qué? Porque nuestra legislación es lenta, porque la Constitución es rígida. Una Constitución rígida, con altos quórum legislativos y con un Parlamento que ha garantizado no estar vinculado con las necesidades de la ciudadanía, pasan décadas sin que se produzcan los cambios que necesitamos. Yo propongo una Constitución más bien resumida y que hayan organismos que dicten resoluciones que interpreten la Constitución, y esos organismos van a estar también asesorados por consejos ciudadanos. Esta figura no es nueva, nada de lo que he dicho lo inventé yo, está tomado de experiencias de otros países. Me estoy refiriendo al Consejo de Constitucionalidad de Francia, que es una figura que se parece a lo que hoy día tenemos como el Tribunal Constitucional, pero que nació y funcionó de una manera totalmente distinta de cómo funciona el Tribunal Constitucional en nuestro país. Eso, amigos míos, son parte de mis propuestas. Yo les agradezco la invitación que me han hecho. No sé si alguien quiere hacerme una pregunta. En este momento es la oportunidad que tienen para que aprovechemos y me cuenten también cuáles son sus preocupaciones. Gracias, estimado. Mira, hablaste con respecto de la cámara, ¿cierto? Del tema de dejar... ¿Te entendí que fue una sola cámara la que ibas a dejar? ¿La que Sí, pretenden dejar? unicameral. O sea, el Senado ya desaparecería y quedarían solo legisladores. Congreso, tendríamos un parlamento unicameral. Ay, compuesto por 320, tomando en cuenta todas las Así es. regiones. Pero que pasarían por ese caso que habíamos dicho de un examen de calificación previa. Ya, hoy día nada de eso existe, cualquiera puede No, llegar. ese es el problema. Mira, para ser senador hoy día se requiere tener 35 años, pero ese es el problema. Yo no entiendo
porque yo he estado en el Senado, he ido a audiencias al Senado, de hecho, como candidato al defensor de la niñez, di un examen en el Senado para ver si conseguía que me nominaran. Y el tema es que tanto el Senado como la Cámara de Diputados tienen personas que tienen que cumplir los requisitos que la Constitución establece, que son etarios, ¿cierto? Y nada más, cuarto medio y una determinada edad. Al presidente se le pide un poco más de edad, pero a nadie se le pide experiencia, porque está pensado con la lógica partidaria, con la lógica de los partidos políticos. Los partidos que tienen poder financian campañas y las campañas garantizan la elección del candidato. Entonces dejamos que entre cualquiera que venga con un buen financiamiento. ¿Y qué pasa si esos partidos políticos están financiados por grupos económicos y los instalan ahí como operadores políticos para los intereses de ese grupo económico? ¿Creen ustedes que eso es lo que está pasando en Chile? Así es, ni más ni menos, así es. El Parlamento está controlado por grupos de poder. La ley de pesca, ¿cierto? La expropiación, la entrega al mercado, ¿cierto?, de los recursos estratégicos, las pensiones, la AFP, el sistema de salud, está todo privatizado. Ustedes van a escuchar a los candidatos que hablan de un Estado solidario o un Estado subsidiario. El Estado solidario, también conocido como Estado de Bienestar, era un Estado donde se supone que tenía una participación protagónica, y como empezaron estos movimientos en el siglo XX, inspirados en el capitalismo, el neoliberalismo, a pelearle, ¿cierto?, el poder al Estado, terminaron diciendo que el Estado de Bienestar era como contrario a la libertad de los ciudadanos, porque controlaba todo, era intervencionista. Y la propuesta que ellos hacen, que terminan instalando, ¿cierto?, en Chile, es la del Estado subsidiario. Supuestamente porque garantiza la libertad de gestión, de organización de los ciudadanos y de iniciativa, etc. Pero es mentira, porque el Estado chileno es autoritario e interviene cada vez que lo desea, pero solo lo que le conviene. Entonces, yo prefiero a un Estado que tenga poder, pero que ese poder se ejerza bajo un poder más grande, que es el poder ciudadano. Y la clave para que esto funcione no es solo la participación ciudadana. Aquí hay una palabra que tenemos que grabarnos bien: responsabilidad social. La responsabilidad social no es del Estado, es de la sociedad. Por tanto, cuando usted lo llamen a integrar un jurado para supervigilar un procedimiento porque está defendiendo los derechos de otros ciudadanos, va a tener que ir. Si queremos que esto cambie, nos tenemos que involucrar. Esto me lleva a recordar otra propuesta que yo tengo en materia de infancia. ¿Cuánta gente quiere adoptar a un niño en Chile? No es poca, y muchos de ellos con buena situación, algunos no tan buenas. ¿Quiénes adoptan? Normalmente los que tienen más recursos, dicen. No me consta, pero eso es lo que dicen. Pero, ¿por qué queremos adoptar? Hay un niño que está sufriendo, no tiene familia. Necesito adoptarlo para poder ayudar a ese niño que sufre. Si yo tengo recursos y tengo el tiempo y no tengo un hijo, o tengo hijos y quiero más hijos, puedo traerlo a vivir conmigo. Pero ¿por qué lo tengo que adoptar? ¿Por qué el Estado te obliga a adoptar al niño? No, es que hay que garantizarle una familia. La doctrina internacional ha dicho, la familia se compone por vínculos afectivos que el niño reconoce, no por normas de derecho. El niño dice quién es la familia. Entonces una familia puede ir y pedirle al Servicio Nacional de Menores que le dé, como te dije, bajo el título de una guarda, con todas las responsabilidades legales que implica el tener que cuidar a ese niño, responder ante la ley por ese niño, hasta su mayoría de edad, como una familia alternativa permanente. Esto se ha hecho en otros países. Y si lo quiere adoptar, lo puede adoptar en cualquier momento de su vida.
El punto es que ya lo crió. El niño ya se insertó. ¿Qué pasa con la familia de acogida? Lo sacan de una casita a otra. Puede estar 6 años en esa casa y el Sename aparece una persona con dinero que está dispuesto a adoptar. Y el niño lo sacan de nuevo y se lo llevan a una tercera casa. Eso es violación de derechos humanos reiterada con aval del Estado. A eso me refiero cuando digo que tenemos un Estado autoritario. Yo respeto mucho las causas de los derechos humanos. Sé que en dictadura desapareció mucha gente, secuestrada y torturada. Pero en 40 años se han violado los derechos humanos de manera sistemática de un sector no menos importante de la población, que son los niños, y son muy pocos los que se han atrevido a decir que ahí hay tortura, secuestro y desaparición de personas, incluso tráfico de personas. Porque una adopción termina siendo tal vez incluso una especie de venta. No lo sabemos, pero hay quienes sostienen que el estímulo económico es más importante para quien opera en el procedimiento que cualquier otra consideración. Y estamos hablando de un niño, un ser humano. El Sename no debe existir. ¿Por qué? Porque el Sename dice su ley que asume el cuidado personal de los niños a su cargo. Sin embargo, en la ley dice que hay que estar habilitado moralmente para poder ejercer el cuidado de un niño. ¿Y una persona jurídica tiene habilidades morales? No las tiene. Es una institución. Y ellos dicen que ellos tienen a su cargo el cuidado del niño y lo delegan a una casa, a una ONG, a una fundación. No pueden ser ellos titulares de un hecho humano que requiere de una persona, que requiere de habilidades, que requiere de facultades espirituales nutritivas para que ese niño reciba una buena crianza. Ni la adopción, ni el servicio, ¿cierto?, que supuestamente ejerce el cuidado personal, tienen ninguna lógica en este momento. Porque la adopción comenzó a funcionar como un sistema de protección social, ¿saben ustedes cuándo? Después de la Segunda Guerra Mundial. La Ley de Adopción Internacional o el Convenio Internacional de Adopción se instaló como un mecanismo de protección de la infancia. ¿Para quiénes? Para los niños huérfanos que habían perdido a sus padres en la guerra. ¿Y quiénes son los niños que se han adoptado en Chile? Son niños que sí tienen familia. Es bien distinto dar en adopción a un niño que no tiene papá a quitarle a esos papás su hijo porque el Estado dice que así tiene que ser. La Convención de los Derechos del Niño dice que ante una situación de crisis el Estado está obligado a tomar todas las medidas previas para reparar la situación de crisis de ese niño. Y si eso no alcanza, podrá institucionalizarlo. Y por último, darlo en adopción. Como última opción, última rápida. Y en Chile funciona a la inversa. Eso sería, yo ya, no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna otra consulta. Si no existiera el Sename, ¿qué harían con los niños? Te pido un favor, habla más fuerte para que puedan escucharte, querida amiga. Si no existiera el Sename, si como usted dice que lo quieren sacar, ¿qué harían con los niños que están allá adentro? Perfecto. Muy buena pregunta. Extraordinario. El Sename es una forma de protección y no es la única. Existen en la experiencia comparada otros sistemas de protección con varias modalidades de atención. Ajá. Cuando yo digo que el Sename ya no funciona, es porque vuelvo al punto de inicio de esta conferencia. Autoritarismo a la base del diseño de los procedimientos. A eso me refiero. ¿Tienen que haber sistemas de protección? Claro que sí. ¿Y cuál es la mejor forma de proteger a un niño? Cuidándolo. Lo cuida la familia para que no tenga que ser nunca vulnerado. Lo cuida la comunidad cuando la familia
no está en condiciones de hacerlo sola. Lo cuida la municipalidad, lo cuida el colegio, lo cuidan sus compatriotas. Eso se llama colaboración. Y no tiene por qué ser bajo una ley, con financiamiento público, con una sentencia judicial, porque tenemos nosotros, los seres humanos, que recuperar lo que nos quitaron. ¿Qué fue? La capacidad de coordinarnos, de mirarnos a la cara, de organizarnos, autogestión vecinal, organizaciones comunitarias. Y la nueva Constitución tiene que dar recursos para esas organizaciones. Tiene que dar estructura, tiene que legitimar esas organizaciones, fortalecerlas. A eso se le llama, ¿cierto?, la participación ciudadana. Y la municipalidad va a tener un rol muy importante que ejecutar ahí, porque la municipalidad debe funcionar como un pequeño gobierno, también controlado por la ciudadanía, pero con mucho más recursos que los que hoy día tiene. Quería decirme algo, Mauricio. Te quería hacer una pregunta. Hace poco salió a la noticia un niñito de 7, 8 años que robó un notebook, que fue inducido por el papá. Entraron a un negocio y lo indujo al robo. En esa circunstancia, la responsabilidad que cae sobre alguien que está obligando a un niño a delinquir, llanamente, lo está obligando en cierta forma a entrar a una etapa diferente a su edad, ¿cómo interviene en la nueva Constitución esa situación para poder normalizar o corregir esa conducta de esos papás que en muchos lugares se ha convertido en una forma, ya una cultura, el tema del robo, donde no solamente roba el ávido delincuente, sino que está involucrada familia, y van como casi en generaciones, algunos salen a trabajar, es un concepto que ya me tienen, que es un trabajo. ¿Cómo intervenimos esa situación para que estos niños no sigan el ejemplo de aquellos que lo están obligando a delinquir? Bueno, si decíamos que podríamos establecer un par de artículos, por ejemplo, el que todo niño tiene derecho a que se protejan, ¿cierto?, sus relaciones afectivas con sus adultos relevantes, ¿cierto? Y entendemos que eso es en pos de garantizar que esta familia o este grupo de seres humanos que él conoce como familia lo puedan proteger sin intervención del Estado, como ocurre arbitrariamente hoy día en el sistema actual. Entendemos también que ahí hay un presupuesto base. Ese derecho del niño se encuentra sujeto a que se garantice el que ahí está siendo efectivamente bien cuidado. Por ende, se supone que nosotros ahí vamos a entender que no se está cumpliendo el propósito. El propósito es el interés superior del niño. Y el papá dirá, no, pero me tienen que respetar la continuidad de la relación afectiva y él me quiere a mí. Sí, pero tú no lo quieres a él. Entonces ahí, obviamente que pierde lógica. ¿Ya? ¿Dónde está el punto crítico? El punto crítico, y qué bueno que lo preguntas tú, es que acá en Chile, como no tenemos un entrenamiento, yo lo partí diciendo, de pensar con la lógica de los derechos humanos, ¿cierto? Operan mecanismos como el autoritarismo, el juez decide. El adultocentrismo, no. El papá tiene que ser juzgado por el delito de robo. Y como no estaba robando, no lo podemos juzgar por nada. ¿Cómo lo llevo a fiscalía? ¿Bajo qué figura penal lo percibo? Porque utilizó a un niño en el robo. Si no está tipificado específicamente como un delito, entonces no lo puedo meter preso al papá. La medida de protección sirve, sí, se lo quitamos al papá y lo metemos al Senado. Entonces, ¿cuál de las opciones que me está dando el Estado repara la situación? Ninguna. Para eso se requiere que una Constitución esté redactada en términos
de calidad legislativa, que dé criterios. Por eso hablábamos de establecer códigos de derechos humanos para cada tipo de persona. En materia de protección infantil existe algo que se llama la metodología de dotación de contenido del interés superior del niño. Es un análisis que deberían hacer los expertos, donde considera varias condiciones y con esas condiciones analiza el caso y propone una regla. En este caso hay un tío, en este caso la junta de vecinos, la hermana de la agrupación evangélica que se presenta al tribunal y se ofrece como voluntaria para criar al niño. Volvemos a la figura de la guarda, involucramos a la comunidad. No podemos entregarle todo al juez, no podemos entregárselo al Sename, tenemos que hacernos todos cargo. De eso se trata la nueva Constitución, de una sociedad democrática, solidaria, colaborativa, participativa, transparente, impregnada no de poder, sino que de colaboración ciudadana. Tenemos que dejar de pensar en el Estado como la respuesta a nuestros problemas. El Estado está al servicio de la gente, pero no es la solución a todos los problemas que se dan en la sociedad. El Estado no es capaz de adivinar cada situación, porque es una institución. El valor de la organización humana, de los grupos intermedios, de las asociaciones vecinales, jamás va a poder ser comparable en términos de la eficacia que puede producir en materia de resultados, las soluciones que puedan organizarse de la propia comunidad a las que pueda proponer burocráticamente, legislativamente o a través de programas una institución que está lejos de la gente. Por eso la Constitución debe replantear espacios de mayor participación, invitar a la ciudadanía, dotarla de derechos y de responsabilidades cuando desatienda sus deberes con el resto de los conciudadanos. Dime. Para la última pregunta mía, ¿cómo logras que realmente la gente participe ese día del sistema, no sé, el de trabajo, por ejemplo? Trabajamos 12 horas, ¿cachai? Y después llegar a una reunión la gente ya está atestada, ¿cachai? No hay como instancia. Ahí también se va a proponer algo como para que puedan la gente realmente participar. Mira, te voy a derivar un poco la pregunta para hacerte un ejemplo y responderte luego lo que me preguntaste. Yo les decía a ustedes que no basta con que haya un catálogo de derechos, sino que tienen que haber mecanismos de garantía. Acciones que permiten exigir el cumplimiento de esos derechos cuando son vulnerados, ¿cierto? Tenemos que tener organismos que garanticen esos derechos, interpretándolos conforme a lo que la lógica indica. O sea, si estoy hablando de una causa de vulneración de derechos, tengo que darme cuenta del objeto jurídico protegido, que es la violación de esos derechos, y tomar medidas que resuelvan ese problema. No imponer intereses institucionales o burocráticos por encima del problema de fondo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Piensa tú que garanticemos el derecho a el trabajo. Perfecto, garantizamos el derecho al trabajo. Obviamente que tiene que hacerse toda una reforma en el Estado para una planificación de políticas públicas, recuperación de recursos, generación de empleo, todo lo que tú quieras. ¿Ya? Pero no tocamos el derecho a la educación. Entonces, en el derecho a la educación seguimos como estamos, con un sistema de universidades privadas que sobrevenden carreras que ya no tienen inserción laboral. Entonces, ¿eso qué implica? Que yo no puedo ofrecer una garantía de trabajo si no me hago cargo de la producción de profesionales para las necesidades del Estado. Si vamos a fortalecer industria, recuperar recursos, vamos a planificar agricultura, minería, necesito profesionales para esa reactivación de zonas que el Estado tiene abandonadas. Entonces, tengo que generar políticas públicas que fomenten generación de ese tipo de empleo. Y eso significa un cambio de cultura. Porque nos vendieron por 40 años que lo mejor era ser un universitario.
Y resulta que usted va a Europa y una persona que recoge la basura gana muchísima más plata que la que gana un profesor aquí en Chile. ¿Ok? Vuelve a hacerme la pregunta y te contesto ahora. ¿Cómo hace que la gente participe realmente de esas instancias sociales? Teniendo... Te hice este ejemplo para explicarte que hoy día la ciudadanía no participa porque vivimos en una sociedad diseñada para que no lo haga. Eso, entonces hay que cambiar la sociedad, hay que cambiar A muchas eso cosas me antes refiero. de poder... A eso me refiero. La gente no participa porque ha estado aguantando a duras penas lo duro que es vivir en un sistema como A este. eso. ¿Con qué fuerza se va a involucrar con los demás? Si apenas sostiene su propia economía. ¿Sabes qué es tan grave esta situación? Que te lo planteo de esta manera. Tú tienes una verdulería. Vas a La Vega, compras. Tienes que arrendar el local, tener tu camioneta, pagar la luz y todos los insumos para producir un determinado delta de rentabilidad. ¿Cierto? Eso sería la lógica normal de la economía. Y yo, como trabajador, funciono igual, porque soy una microempresa unipersonal. Entonces, ¿yo qué necesito? Para poder trabajar, vender mi servicio y obtener un delta, necesito 15 insumos. Mi cuerpo sano, descansado, alimentado, vestido, transporte, ¿cierto? Recreación. Yo después con eso voy, presto el servicio, me pagan mi sueldo, yo pago lo que consumí y me queda un delta. La realidad actual es que tú vives al debe, porque cuando yo gasté durante el mes todo lo que necesitaba recién para poder producir lo que mi empleador me va a pagar, llego a fin de mes y financio lo que consumí. Entonces, cuando te hablan de libertad de mercado ¿para quién? Para el que obtiene plusvalía. Y nosotros no tenemos plusvalía, porque estamos pagando con el sueldo lo que consumimos para poder producir ese sueldo. Así de deprimente es. Esto se puede medir a nivel de salud mental. ¿Cuánta gente hoy día sufre de problemas de salud mental? Porque vivimos en un sistema que está pensado para oprimir desde todo punto de vista: económico, cultural, de género, adultocéntrico, étnico. Desde todo lugar te están asfixiando. Los niveles de violencia interna en la población son altísimos. Los casos de violencia intrafamiliar son cada vez peores, porque la sociedad está diseñada sobre el paradigma del poder. Se habla de violencia estructural, segregación, discriminación, deshumanización de la sociedad. Cuando cambiamos la tónica, cambiamos el clima, cambia la cosa. Usted está sano, empoderado, protegido, respaldado, entonces ahora colabore. Pero no le pidamos pera al olmo. Pedimos colaboración cuando nadie nos colabora en nada. Por eso necesitamos una nueva constitución. Bueno, no es la panacea, pero un primer paso. Les agradezco, chiquillos. De verdad ha sido súper linda la experiencia de estar con ustedes. Vale. Eso ha sido todo, amigos. Muchas gracias a los que nos acompañaron por las redes sociales. Contestaré los comentarios posteriormente porque, dada la tecnología, en este momento no lo puedo. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, José, de verdad. ¿Ah? ¿Qué abogado?